para grabar. Viendo un poco la temática de geografía de la población y dentro de lo que serían los temas que nos toca ver, hay un tema importante. Hola Priscila, ¿cómo le va? Hola, profe. Bien, ¿usted? Acá estamos. Una temática que es importante planteársela dentro de los indicadores demográficos, ¿verdad? Que, que hay que estudiar es el envejecimiento de la población. Este, de qué depende el envejecimiento? ¿Qué se entiende por envejecimiento? ¿Y qué políticas o desarrollo de políticas a partir del Estado deben existir para que bueno, se pueda sostener esta población envejecida? Hablamos de envejecimiento de la población cuando del 100% de población que tiene, supongamos, San Miguel de Tucumán o otra provincia o un país, del 100%, más de la mitad forma parte del grupo etario de 60 años o más. Es decir, hablamos de la población pasiva, de la población o de la población que va camino a ser pasiva, es decir, desde los 50 años a más. Si yo tengo un gran porcentaje de población que está dentro de ese grupo etario, estoy hablando de que tengo una población envejecida. A ver, las cuestiones del envejecimiento de la población tienen que ver con cuestiones demográficas, cuestiones sociales, y derivan también cuestiones económicas y cuestiones políticas. Por lo general, está la señorita Ana, por lo general, el envejecimiento de la población se da primero en países del primer mundo, sobre todo en países europeos, países que pertenecen a la Unión Europea. Pensemos en España, pensemos en Alemania, pensemos en todo lo que es Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza. Y por qué no también tomar el ejemplo de Japón, en donde va de la mano el concepto de envejecimiento y esto de la esperanza de vida. Es decir, son países en donde tienen una alta esperanza de vida. Y ya hemos hablado que la esperanza de vida, el concepto real es esperanza de vida al nacer. Y eso tiene también una explicación. Primero voy a explicar envejecimiento y después voy a explicar esperanza de vida. A ver, para que exista el envejecimiento de la población, vuelvo a repetir, tenemos que hablar de cantidad. Es decir, de tener un gran porcentaje de grupo etario de 50 años a más, en donde yo voy a tener una pirámide de población donde la base va a ser angosta. ¿Se acuerdan la forma? La base es angosta y la cúspide va a ser un poco ancha, ¿no? O sea, es como una pirámide invertida, en donde voy a ver que a partir de ese grupo etario de 50 a más, digamos, las columnas se van ensanchando, y sobre todo más las mujeres que los varones. Hay una tendencia en donde se dice que la mujer tiene más esperanza de vida que el hombre. Y también hay una explicación un poco ya de modé, en donde se dice que se da una explicación en el sentido de que el hombre realiza tareas mucho más riesgosas o trabajos mucho más riesgosos que la mujer. Pero ahora con esto de la equidad, con esto de que la mujer está ocupando ciertos cargos que antes no ocupaba, bueno, esa definición se la puede modificar o se la puede cambiar. A ver, por decir algo, cuando cuando se formó, digamos, estaba Minera La Lumbrera, los cargos que se pedían, o sea, todas las, digamos, las fuentes de trabajo que se originaban eran solo para hombres, porque había que manejar maquinaria pesada, porque
se pedían muchos ingenieros, es decir, todos trabajos para el hombre. La mina no tenía casi mano de obra femenina, no tenía. Pero hoy por hoy hay toda una teoría en donde dicen que la mujer puede ocupar otros cargos, ¿verdad? Puede ocupar otros trabajos que el hombre también lo hace. Entonces, da vuelta esa teoría donde se dice, bueno, sí, el hombre vive menos porque corre más riesgo. La mujer vive más porque se cuida más, ¿m? Y porque le presta más atención al cuidado del cuerpo y de la salud que el hombre. ¿Vieron? No sé si a ustedes les pasa que tienen abuelos o tíos o padres que son duros para ir al médico, por ejemplo. El hombre es más reacio para ir al médico. Hay que obligarlo un poco para ir al médico. Yo a mi marido, por ejemplo, yo le digo médico y me mira con una cara como diciendo, andate vos. O sea, jamás fue al médico. Entonces, ¿qué quiere decir? No se hacen controles a tiempo, entonces, qué sé yo, viene un infarto masivo y se muere. O sea, tiene una explicación. Bueno, entonces pensamos esto, envejecimiento como un gran porcentaje de la población que forma parte de la población pasiva. Y eso, a ver, es positivo y es negativo. Por un lado es positivo porque estamos hablando, incorporamos el concepto de la esperanza de vida, o sea, estamos hablando de una alta esperanza de vida, es decir, que se hicieron las cosas bien. Es decir, un país que tiene una alta esperanza de vida quiere decir que, esperanza de vida al nacer, quiere decir que al nacer, ¿verdad? Esta persona o las personas tuvieron todas las condiciones necesarias, ¿verdad? Para tener una infancia feliz, digna, ¿verdad? Bien alimentados, bien cuidados, y poder llegar a tener, ¿verdad? Una vida saludable y próspera y longeva. Es decir, tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión de tener todos los recursos necesarios para tener una vida longeva o vivir muchos años. Depende de la cuestión salud, depende de la cuestión económica, y cuando yo tengo un gran porcentaje de población pasiva, bueno, tengo que sostener esa población con algo. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo tengo una población envejecida, bueno, tengo que tener el Estado, ¿no? Digo, tiene que tener todas las herramientas necesarias para sostener esa población, sostener en el sentido de medicamentos, geriátricos, cuidados, acceso a buenas jubilaciones, buenas pensiones, eso de que hablamos de la vejez digna, ¿no? Bueno, eso se da mucho, o sea, a ver, las condiciones esas necesarias las tienen estos países, ¿no? Pensemos si bien en Noruega, en Suecia, en Finlandia son países en donde no todo es público como acá, sino que se paga, por la salud se paga, pero estas personas tienen con qué hacerlo, tienen con qué hacerlo. De hecho, le cuento una anécdota, en uno, bueno, de los viajes que hice, conocí a un señor español que era jubilado, él era de Madrid, ha sido toda su vida profesor de geografía, dada la casualidad de la vida, era profesor de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Él se jubiló, enviudó, sus hijos grandes, y él se dedica, por ejemplo, bueno, pero pensemos, ¿no? La jubilación de él, ¿no? Le da la posibilidad, él se dedica a viajar, entonces está, por ejemplo, elige alguna parte del mundo y se queda 3 meses a vivir ahí. Una persona que goza de una buena jubilación y de una buena salud, porque el hombre habrá tenido unos 70 años y era un pibe, o sea, estaba mejor que yo, digamos. ¿Pero por qué? Bueno, porque aparentemente tuvo una buena vida, una buena calidad de vida, ¿se entiende? Entendemos por calidad de vida, bien alimentado, bueno, gozar de buena salud, y si no gozo de buena salud, tener las posibilidades de gozar de un hospital o de centros médicos donde yo me pueda curar, ¿verdad? Es decir, y este hombre se dedicaba a eso, ¿no? A viajar y a pasar su vejez
viajando y conociendo gente y experimentando nuevas sensaciones cuando uno viaja. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero si económicamente eso le permitía, y él me decía que sí, porque con la jubilación que él tenía sí se podía. Pero ¿qué quiero decir? Bueno, pensemos esto, hay que pensarlo siempre desde un país económicamente bien, ¿no? El nivel de vida y el costo de vida en esos países es muy caro. Saquemos España, que es un poco menos, pero vivir en Oslo, por ejemplo, o vivir en países, qué sé yo, en Holanda, es carísimo, el costo de vida es caro, pero también ganan bien. O sea, así como se gasta, digamos, es redituable el trabajo. Entonces son estilos de vida muy diferentes a los que tenemos en Latinoamérica y ni qué decir lo que tenemos en Argentina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de envejecimiento de la población tenemos que plantearnos esto, tenemos que pensarlo desde las actividades desde la economía, ¿verdad? Desde la salud, desde la educación, y bueno, y si vamos camino a un envejecimiento, como algunos autores lo plantean en la Argentina y sobre todo Tucumán, ahí les voy a compartir un texto después que habla sobre Tucumán. ¿Qué hacemos con esta población, verdad? Que también es una población vulnerable, porque la vejez o la ancianidad digamos, las personas que están en ese grupo etario son personas vulnerables. De hecho, por ejemplo, en la actualidad, con esto del virus, bueno, son personas de riesgo, ¿no? Siempre se habla de los niños, siempre se habla de los ancianos. Entonces, para el Estado, ¿no? Pensemos ya en Argentina, si vamos a camino a un envejecimiento de la población, tiene como grandes desafíos, bueno, solucionar grandes problemas como el problema del acceso a la salud, el tema de la salud, y sobre todo, chicos, el tema de las jubilaciones, o sea, lo que cobra uno después al jubilarse, ¿no? A veces nos pasamos la vida trabajando, la mayor parte de nuestra vida la pasamos trabajando para tener una vejez digna, pero no sucede eso, no sucede eso. Bueno, y eso tiene que ver con la administración del Estado, tiene que ver con el lugar que se le da a este grupo etario, tiene que ver con la cuestión social, y tiene que ver cómo y por qué se llega a este envejecimiento de la población, ¿no? Por un lado es positivo, porque evidentemente las cosas se han hecho bien, pero por otro lado está el gran desafío de sostener, ¿no? Lo que es Latinoamérica y sobre todo los países del Caribe, ¿no? No están en un proceso de envejecimiento de la población, al contrario, tienen una población joven, ¿no? O sea, tienen el otro grupo etario, una población joven y una tasa de natalidad positiva. Pero se plantean estos desafíos. ¿Qué pasa si empezamos este proceso de envejecimiento de la población y compararnos, más que compararnos, pensar en esto, ¿no? En estos países, como sobre todo los países de la Unión Europea, sobre todo estos países nórdicos, en donde ya existe el envejecimiento de la población, la tasa de natalidad es nula, la tasa de fecundidad también, y si hablamos de pirámides de población, son pirámides invertidas, y bueno, se vive mucho y de qué manera se vive, ¿no? Entonces, esto de plantearse de una vejez digna del tema de las jubilaciones y pensiones, ¿no? A veces uno aporta toda la vida para algo y realmente, por lo menos en Argentina, no sucede o no es acorde a lo que uno creía o pretendía. Entonces, yo quería compartir, a ver, voy a ver si puedo, espérenme un cachito. Bueno, a este texto, a ver, no sé si
Este texto, bueno, dice evolución de la población de la provincia de Tucumán, si bien es un medio viejito, de 2010. ¿Por qué hasta el 2010? Porque tiene que ver con el censo, lo están viendo, ¿verdad? Tiene que ver con el censo de población y Sí, vivienda, profe. el último censo, y aquí habla un poco, ¿verdad?, del envejecimiento de la población. Dice, el principal objetivo del informe es estudiar la evolución de la población en los departamentos de la provincia de Tucumán, bastante interesante el texto, dice, y prestar particular atención al proceso de envejecimiento, dice, comparando con el promedio de Argentina y de los países limítrofes. Bueno, habla de la metodología, habla, a ver, ¿qué fuentes se toman, chicos? Acuérdense, siempre cuando hablamos, cuando los recursos que tenemos para utilizar, digamos, recursos en cuanto a números, tenemos los censos de población, la CELADE y la CEPAL. Después los voy a invitar a que entren a lo que sería la CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, y la CEPAL, que tiene que ver con la cuestión estadística y económica. Después hace una síntesis de lo que sería por año, ¿no?, de la provincia de Tucumán, y acá muestra, bueno, la división departamental de la provincia de Tucumán, y después muestra como digamos, esto sería para los no entendidos en el tema. Ustedes calculo que deben saber la división política de Tucumán. La evolución de los indicadores, lo que no sé si muestran las pirámides. Es cortito el texto, tiene 23 páginas nada más. Bueno, hay como una evolución en cuanto a por año, ¿verdad?, en cuanto a los indicadores, y habla, ¿ves?, del porcentaje de población de 65 años a más. Yo decía de 50, bueno, 50 como que va camino a la jubilación, pero a partir de los 65, que ya esta es una persona que forma parte de la población pasiva, ¿verdad? También, bueno, da unos cuadros acá muy interesantes. Relación de dependencia en la vejez. Eso también es un término bastante interesante que habría que estudiar. Y creo que hay, bueno, índice de envejecimiento, cuadros. Había un mapa interesante para ver, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que de alguna manera presenta este texto? Presenta el concepto de envejecimiento, que pasa si Tucumán va camino a el envejecimiento de la población, y la dependencia, ¿no? La relación de dependencia de esta población, de este grupo etario. ¿Dependencia de qué, chicos? Dependencia desde la cuestión económica, y dependencia desde la cuestión de salud. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen enfermedades crónicas y hay enfermedades que dejan inválidas a las personas, y esas personas se vuelven dependientes ¿de qué? Dependientes de los hijos y de los nietos. ¿O no les pasa por ahí, no tienen abuelos o abuelas ustedes que cobran la jubilación mínima y que tienen que ayudarlos? ¿O no? ¿O todos están económicamente bien? Tiene que ver con eso, ¿no? Que si esta persona jubilada, pasiva, digamos, porque ya no trabaja, tiene la jubilación mínima, va a pasar a depender de la familia. Pensemos, chicos, que la jubilación mínima en la Argentina es de casi 15.000 pesos. Cuando la canasta básica de alimentos, ¿cuánto está en Tucumán? ¿Tienen idea? Más o menos. ¿Saben lo que es la canasta básica de alimentos, verdad? Pueden contestar. Sí, creo que 25, 30.000 pesos. Bueno, supongamos que Daniel, que tenga razón Daniel, y que esté 30.000. Pero este jubilado gana 15. O sea, que no tan solo no le alcanza para la canasta básica, sino que es considerado pobre. Porque aquel que no, digamos, que no llega a cubrir la canasta básica, si pensamos ya, si hablamos de pobreza, es considerado pobre. Entonces, hay el tema, miren cómo se va relacionando con la cuestión económica, ¿no? Y ahí en el texto presenta el tema de la dependencia, ¿no? Este jubilado que yo conocí, que no depende de nadie y se la pasa viajando y viviendo la vida de alguna manera placentera, a estos jubilados que no le alcanza
no le alcanza, ganan la mínima, encima que no le alcanza, están enfermos y pasan a depender de la familia. O sea, es una situación bastante compleja, en donde se entrecruzan un montón de variables, la variable económica, la variable social, la cuestión de la salud. Entonces, para el Estado, a veces, y esto ya va a sonar feo, no les conviene tener una población envejecida. ¿Por qué? Porque es una población que demanda mucho que es recurso. Las personas que están las personas pasivas y sobre todo que no han tenido una buena vida, digamos, una buena vida en el sentido de gozar de buena salud, son personas que demandan ¿qué? Demandan medicamentos, demandan, por ejemplo, rehabilitación, demandan dinero, geriátricos, ¿no? Entonces, demandan mucho al Estado, entonces el Estado tiene que invertir mucho dinero. ¿No? Vieron, a veces, no sé si ustedes saben... Profe, Sí, Daniel, diga. que el problema no es que la gente envejezca, el problema son las malas políticas que se toman para que después eso sea un costo alto, digamos, de mantener. Pero de por Claro, sí no creo que el problema sea que un ser humano se vuelva viejo, ¿no? no, yo no lo estoy planteando como que fuese viejo, que el problema sea que, al contrario, a nosotros nos encantaría vivir mucho tiempo. El tema es la calidad de vida que se tiene después y que el Estado nos responda a eso. ¿Me explico? Ese es el desafío que se presenta. ¿Quién no quiere vivir hasta los 90 años y tener la memoria que tiene Mirta Legrand? Bueno, Mirta Legrand es un caso excepcional. Yo creo que es hasta una cuestión genética, pero no todos llegaremos de la misma manera a la vejez. Dios quiera. Yo como voy, no creo que llega medio chapita, porque con todo lo que... Bueno, ese es un buen ejemplo de que si uno tiene una buena calidad de vida y poder adquisitivo, tiene una mejor vejez, digamos, es lo que usted está diciendo. Y bueno, no sé si, no lo quiero plantear tan así, la idea no es plantearlo así, la idea es que tan tajante como lo dice usted, Daniel, pero es interesante lo que usted dice, pero es verdad, o sea, si yo no tengo una buena calidad de vida en cuanto, y no estamos hablando acá si tengo mucho dinero, poco, a ver, vivir bien implica alimentarme bien, tener acceso a la salud, si bien nosotros tenemos una salud pública, ¿verdad? Vivir bien, vivir, como dice el dicho, tener un trabajo digno, ¿verdad? Tener un hogar, tener una familia, tener afectos, eso me va a ayudar a tener una vejez digna, pero lamentablemente no sucede siempre así. Y si yo tengo una mala calidad de vida, bueno, difícilmente tengo una vejez digna. Digna en el sentido de la salud, no tanto desde lo económico. A ver, como dice el dicho, ya que somos pobres, bueno, seamos pobres con una pobreza digna, como dicen en una película por ahí. Pero bueno, ni siquiera eso. A veces ni siquiera llegamos a eso. Entonces, en la Argentina el Estado se tiene que hacer cargo, pero bueno, sabemos que la situación para la ancianidad y para la vejez, para los jubilados, es una deuda que tiene el Estado y la viene arrastrando décadas y décadas y décadas, o sea, no es ahora, no es nuevo, digamos, lo que sucede ahora. Eso lo sabemos, digamos que todas las políticas públicas dedicadas a la ancianidad o a la vejez o a la tercera edad no son las mejores en la Argentina. ¿No? O sea, no puede ganar un jubilado 15.000 pesos de mínima. No, o sea, es ilógico. O sea, ¿y cuánto gasta en medicamentos? Entonces, pensando en el envejecimiento de la población desde ese lugar, bueno, es complicado. Entonces, ¿qué pasaría? Hay países que sí tienen en la población envejecida, bueno, pero la historia es diferente, ¿no?
¿Y qué pasaría si la Argentina vamos camino a un envejecimiento de la población? Y vuelvo a esto, ¿no? Digamos, el anciano, o sea, la persona que está, las personas pasivas demandan más recursos que las personas que están en actividad, ¿no? Demandan más recursos, ¿no? De hecho, las obras sociales, no sé si ustedes saben, si ustedes se pueden afiliar, una obra social prepaga, digo, ¿no? Se pueden afiliar hasta una cierta edad. Después de una cierta edad no las afilia nadie. ¿Pero por qué? Porque se supone que ya vienen enfermos, el costo para la obra social es mayor, ¿me explico? O sea, hasta eso. Entonces, son todas políticas, bueno, que tienen que ver con el tema de, bueno, de sostener a esta población. Entonces, ¿cómo vamos? El documento que usted nos mostró hace referencia a que Tucumán o Argentina va hacia un Sí, envejecimiento poblacional. Sí, lo plantea como un desafío. ¿Qué pasaría si, y de acuerdo a ojo que esto está hecho con el último censo? Nosotros, hay que ver las estadísticas actuales, pero algunos autores plantean, bueno, si seguimos con estos indicadores, ¿verdad? Que vamos camino a un envejecimiento. Bueno, ¿y qué pasaría si llegamos a tener una pirámide invertida en cuanto al sostenimiento de esta población desde lo económico y desde lo social? ¿No? Que si en otras situaciones o en otros países estas cuestiones ya están resueltas, ¿no? O sea, son cuestiones bastante... dice, esta reunión terminará en 10 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? La idea es que pensemos que el envejecimiento de la población está relacionado con la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Por qué se llama esperanza de vida al nacer? Porque se supone que de los 0 a los 5 años, el niño o el bebé, el recién nacido o el niño, se deben dar ciertas condiciones, ¿verdad? Para que este niño pueda tener una buena alimentación, pueda tener una familia, afecto, todo lo que tenga que ver con el desarrollo cognitivo, ¿verdad? El desarrollo del cerebro, la cuestión cognitiva, la cuestión de la sociabilización, la cuestión del habla. El niño ya empieza a hablar, empieza a sociabilizar, empieza a reconocer, empieza el contacto con el mundo, obvio, desde que nace, ¿no? Entonces, todo eso va algunos médicos dicen que lo que no se hace en los primeros 5 años de vida no se los recuperan nunca más después. Y tiene que ver con la cuestión más de salud, la cuestión cognitiva, el desarrollo de la memoria, del cerebro, de las neuronas. Entonces, si yo tengo un chico, si soy una madre en situación de pobreza, si ese niño nace en situación de pobreza, desnutrido, no hablamos de familia, sino hablamos de un hogar digno, ¿verdad? Ese chico no se inserta, no está escolarizado, no está alfabetizado, o está más o menos escolarizado, más o menos alfabetizado, porque no hay una permanencia y un egreso en la escuela, en la escolaridad. Bueno, difícilmente ese niño pueda llegar a ser mano de obra calificada, ¿verdad? A tener una buena calidad de vida y a vivir y a tener una vida longeva. ¿Me explico? Entonces, por eso siempre cuando se estudia envejecimiento, se estudia esperanza de vida y esos conceptos van de la mano. Me quedan 7 minutos. ¿Algo para preguntar? ¿La niña Ana está o no? Sí, profe. No se muestra hoy, Ana, ¿por qué? No, porque vine de hacer ejercicio y tengo un desastre. Bueno, no importa. La entiendo. Bueno, la idea es que lo pensemos así, ¿no? Digamos, no como una problemática, bueno, sí, podría ser una problemática, pero bueno, para la Argentina, pero ¿qué pasaría si tenemos una población envejecida y sobre todo el comportamiento de esta población envejecida dentro de lo que sería, bueno, nuestro país y Tucumán, ¿no? Repito, América Latina, sobre todo lo que es la zona del Caribe, en realidad tiene una población joven, ¿no? Con una tasa de natalidad positiva.
más al sur, bueno, Argentina, si bien la tasa de natalidad es positiva, pero también tenemos un grupo etario importante de población envejecida. ¿Y qué dicen los indicadores? Y bueno, y en otras partes del mundo la historia pasa por otro lado. Digamos que Profe, digamos, el comportamiento de los indicadores demográficos son diferentes, ¿no? Y el papel... le hago una consulta. Sí, Daniel, dígame. Hay que tener en cuenta también los factores que son restrictivos en cuanto a que se incremente el índice de natalidad. Algunas políticas que toman los gobiernos, eso también influye para que se provoque un envejecimiento, ¿eh? Sí, sí, tiene que ver con qué política sería, por ejemplo. A ver si entiendo lo que me quiere decir. Aborto. Ah, bien, gracias, Daniel me hizo acordar. No es menos cierto que en estos países donde, digamos, donde la población está envejecida y donde la tasa de natalidad es nula o muy, muy baja, no es menos cierto que el aborto es legal. ¿Mm? Entonces, eso también es un indicador muy importante, bueno, porque, digamos, la mujer... y ahí ya entramos en otra cuestión que la podemos no discutir, la cuestión religiosa y la cuestión cultural, ¿no? Ahí en estos países el aborto es legal y la mujer puede, hasta un cierto, creo, periodo de embarazo, de tiempo del embarazo, puede interrumpir su embarazo. Entonces, pero culturalmente son como mentes un poco muy abiertas, ¿no? O sea, piensan de otra manera. Nosotros en Latinoamérica tenemos un modelo de familia, y esto también, no sé, yo lo hablaba el año pasado con los chicos, tenemos un modelo de familia como metido en la cabeza, ¿no? Como culturalmente la mujer nació para, estoy hablando culturalmente y pensando ya décadas anteriores, ¿no? La mujer tenía que ser ama de casa, tener hijos, cuidar a sus hijos, esto también tiene que ver con el papel de la mujer, ¿no? Cuidar a sus hijos y sobre todo tener hijos y un modelo de familia. ¿No? Bueno, eso en la actualidad está como rompiéndose, como diciendo, bueno, no, la mujer no tan solo puede elegir no tener hijos, sino tan solo puede elegir no casarse y, y dedicarse a otra cosa, y no por eso no va a dejar de ser mujer. Entonces ahí ya entramos en la cuestión, bueno, a ver, que tiene que ver con pautas culturales, ¿verdad?, que venimos arrastrando, porque el modelo de familia es impuesto culturalmente. Es más, hasta se habla de la Sagrada Familia. Nosotros somos todos católicos, entonces pensamos en la Sagrada Familia. Que es, no, ¿cómo es? María, José, Jesús. O sea, hasta desde los religiosos se imponía eso. Hoy por hoy la mujer puede decidir cuándo, cómo, por y en qué momento, ¿verdad?, tener un hijo. Hay madres que son madres solteras, y ahí aparece también otras cuestiones como la subrogación del vientre, el tema bueno, de estas cuestiones de tener hijos por otros medios. Entonces, todo eso también se puede charlar y se puede discutir a la hora de pensar por qué la tasa de natalidad es positiva o negativa. Bueno, en estos países del primer mundo, que siempre hablamos del concepto de primer mundo, tienen como mucho más resueltos estas cuestiones, ¿no? Y acceder a estas cuestiones, a estas prácticas que por ahí... Y priorizan más su profesión, digamos. Claro, hay mujeres que no quieren... Está como, antes que todo, está, digamos, ellos crecer como profesionalmente. Y aparte, ¿saben por qué? También otra cosa, que el costo de vida es carísimo. Entonces, tener un hijo es una inversión y un gasto, digamos, aunque ustedes no lo crean. Porque esos países no reciben tanto subsidio como recibimos nosotros. Entonces, la vida es otra. Y la mujer, como dice Ana, prioriza el estudio, el crecimiento personal, el viajar, la vida más... No digo que tener un hijo uno no tenga una vida placentera, pero piensa en la vida, pasa por otro lado, no por esto de casarse, tener un hijo. Es más, si uno no tiene hijo, le pregunto, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y cuando uno tiene un hijo, ¿cuándo vas a tener el otro? O sea, es una cuestión que
que da para charlar. Me queda un minuto, chicos, no quiero que se corte sin saludarlos. Yo esto lo voy a subir al aula virtual con los textos, pero no me voy a olvidar. Y bueno, y cualquier cosita estamos en contacto, ¿ah? Gracias Bien. por conectarse. Bien, Cualquier profe. duda me preguntan vía aula virtual, vía mensaje, lo que fuere, ¿ah? Bien, profe. Bueno, Profe, gracias y me despido porque ya se corta. Y tengo que seguir con la otra clase, por eso. Queda bien, Si no, profe. seguiríamos. Si no, Chao, seguiríamos. profe. Que esté Chao, bien. Gracias, profe. Chao.